Bueno, muchachos, seguimos con la parte de regla de la cadena. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno, letras, simplemente enunciado para coger destreza, calculándola, o sea, derivando. Y otro ejercicio de aplicación. Entonces empezamos con el ejercicio de W igual a Z elevado a la XY, donde X es igual a S menos T. Y es igual a S más T. Y Z es igual a S por T. Entonces nosotros en este ejercicio vamos a calcular dos derivadas parciales. Entonces nos vamos a preocupar por la derivada parcial de W respecto de S. Y después vamos a calcular la derivada parcial de W respecto de T, que es la segunda variable dependiente. Entonces sería, vamos a necesitar derivada de W respecto a X por la derivada de X respecto a S, más derivada de W respecto a Y por la derivada de Y respecto a S, más derivada de W respecto a Z por la derivada de Z respecto a S. ¿Sí? Entonces necesitamos esas 6 derivadas parciales, las vamos a calcular y las vamos a reemplazar. Entonces la derivada de W respecto a X es Z, se toma como una constante. Es más, vamos a hacerlo despacio, pero tomando que para cuando las funciones sean grandes, ¿no? Entonces derivada respecto a X de W, que es Z elevado a la XY. Ya recuerden que acá pues se hace serio y corto para no perder el tiempo, y pues van a tener que afrontar ejercicios un poco más largos donde tienen que utilizar todas las reglas que ya conocían, ¿sí? Como sacar los términos que funcionan como constantes. Entonces sería Z veces derivada respecto a X de a la XY. La Y funciona como una constante, entonces eso nos va a dar Z a la XY, y la interna de eso sería simplemente Y. O sea que nos queda que esto es Y Z Euler a la XY organizándolo. Ahora, siguiente ejercicio. Entonces, derivada, la siguiente parte, ¿no? Respecto a Y. Entonces, ahora sería eso mismo, pero respecto a Y. Entonces, lo único que cambio es Z Euler a la XY, y esta vez la interna es X. Entonces quedaría XZ Euler a la XY. Y derivada de W respecto a Z, derivada respecto a Z de Z Euler a la XY. Entonces el Euler a la XY es una constante, se deriva Z respecto a Z, pues eso da 1. Nos queda Euler a la XY. Ahora necesitamos derivada de X respecto a S. Entonces sería derivada respecto a S de lo que es X. Y sabemos que X es S menos T. S menos T. Entonces esto da 1. La otra es la derivada de Y respecto de S. Sería derivada respecto a S de Y, que es S más T, que es 1, derivada de Z respecto a S, que sería la derivada respecto a S Z respecto a S, sería derivada respecto a S de Z, y Z es ST. Ya no suma y resta en el producto, entonces ST. Entonces quedaría simplemente T. Al reemplazar, entonces nos quedaría derivada de W respecto a S es igual a, entonces la derivada de W de X, que nos dio YZ Euler a la XY, fue toda esta parte, multiplicada por la derivada de X respecto a S, que nos dio 1, entonces por 1, más la segunda derivada, que nos dio XZ Euler a la XY,
por la derivada de y respecto a s, que nos dio 1 más la tercera derivada, la derivada de w respecto a z, respecto a z, aquí bien, es Euler a la xy. Y la derivada de z respecto a s es t. Entonces la respuesta a este ejercicio se puede factorizar, se puede dejar factorizado el Euler. Entonces Euler xy, factor común de yz más xz más t. ¿Sí? Y ya tendríamos el primer ejercicio. ¿Sí? Ahora hay que hacer eso mismo, pero respecto a, no derivada parcial respecto a s, sino respecto a t. Entonces ahora vamos a hacer respecto a t. Entonces, vamos a hacer derivada de w respecto a t. ¿Qué va a cambiar? Entonces, sigue siendo derivada de w respecto a x, derivada de w respecto a y, derivada de w respecto a z. Eso no cambia. Lo que cambia es que las derivadas de x es respecto a t, derivada de y es respecto a t y derivada de z es respecto a t. Entonces necesitamos esas tres derivadas. Entonces sería derivada de x respecto de t, sería derivada respecto a t x, y x será s menos t. Entonces sería menos 1. Derivada de y respecto de t es lo mismo que también derivada respecto a t de s más t, que es y. Entonces sería 1. Y la otra es derivada de z respecto de t, que es derivada respecto a t de st. Entonces la respuesta es s. En la respuesta nos quedaría derivada de w respecto de t es igual a. Entonces, la primera derivada nos había dado, entonces, yz Euler a la xy. La derivada de x respecto a t menos 1 más la segunda derivada nos había dado xz, xz. Esto va sumando y sumando. Entonces, sumando, pues en esto se multiplicaría por 1 y acá sería sumando la derivada de w respecto a z es simplemente Euler xy, y de z de t es s. Entonces la respuesta sería dw de t es igual a Euler a la xy factor de, entonces xz que está positivo menos yz que está negativo más z más s, que queda. Cierran el paréntesis y esa sería la segunda derivada parcial. Ahí ya terminamos este ejercicio, ¿sí? Donde pues podíamos encontrar dos derivadas respecto a s y respecto a t. Ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Entonces te lo arreglé la cadena. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? 14 gramos de aire están confinados en un recipiente que se calienta a una tasa de 3 grados centígrados por minuto. Si en el instante en que la temperatura es de 300 grados Kelvin, la presión es de 6 atmósferas y decrece a una tasa de 0.1 atmósferas por minuto, calcule la tasa de variación del volumen en ese instante. Suponga que el aire tiene 28.97 gramos por mol y que se comporta como gas ideal. Entonces vamos a empezar a copiar los datos que nos están dando, ¿sí?
el más importante de todos es que el gas confinado se va a comportar como gas ideal, ¿sí? Entonces se va a cumplir PV igual a nRT. Ese es el dato más importante. ¿Sí? Más información. Entonces, eso es, suponga que el aire tiene 28,97 gramos por mol. Si ustedes recuerdan, el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, depende de la proporción, de un sitio a otro puede variar un poco, ¿sí? Entonces, nos piden asumir que esa es la, ¿sí? Que esa es la composición. Entonces, ¿para qué va a servir? Entonces, para lo siguiente. Entonces, de la información nos dan es la masa de, de aire, ¿sí? Están diciendo que esta masa de aire es de 14 gramos. Entonces, con esto y con los 28,97 gramos por mol que nos dan, calculamos el número de moles. Entonces, tendríamos que 14 gramos, sabiendo que cada 28,97 gramos son una mol, ¿sí? Entonces, tendríamos, hacemos la operación y nos daría 0. Entonces, 14 y 28,97, eso da 0,483 mol. Este es de aire, pero pues vamos a tratar de no escribir las unidades para no confundirnos. Ya tenemos este dato, N. El dato de R, pues también lo tenemos, lo debemos conocer. Lo vamos a decir o lo vamos a expresar dependiendo de las unidades que manejamos. Entonces estamos hablando de moles, de Kelvin, de atmósferas, ¿sí? La temperatura, ¿sí? La vamos a manejar en Kelvin, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la constante del gas ideal, el R, lo vamos a trabajar como si fuera 0,082. Este dato acá, triangulito, es este mismo dato, pero para más 273. O sea, la escala absoluta tiene un corrimiento de 273. Entonces, por ejemplo, cuando acá es 300, ¿sí? Acá es 573. Cuando acá es 301, acá es 574. Entonces, una variación de 1 grado centígrado es una variación de 1 grado Kelvin. O sea, eso es relación 1 a 1. No hay que hacerle ni factor de conversión, ni sumar los 73, sino cuando se habla de deltas, ¿sí? No de temperatura, sino de deltas de temperatura. Hablar de grados centígrados y hablar de grados Kelvin es lo mismo. Entonces, yo voy a poder expresar todo esto, ese delta de temperatura, en ese instante de tiempo,
lo voy a decir como si fuera 3 Kelvin por minuto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo el ejercicio para ver qué información tenemos adicional. Listo, ya tenemos entonces la temperatura en el instante es de 300. Entonces nos están diciendo que es el punto donde se hizo el análisis era para un T igual a 300 Kelvin, ¿no? Entonces sigamos revisando. La presión es de 6 atmósferas. Entonces vamos a empezar a hablar de presión. Y la tasa de variación es de 0.1 atmósferas, pero dice que decrece. Entonces, cuando planteamos esto, debemos tener en cuenta ese dato de que decrece. El dato que nos están dando es que la presión está cambiando en el tiempo. Está decreciendo 0.1 atmósferas por minuto. Entonces, esos son los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces, ¿y qué es lo que nos pregunta? Se revisa. Pues calcule la tasa de variación de volumen en ese instante. Entonces, tasa de variación haría referencia a cómo cambia pero el volumen. O sea, lo que nos preguntan es cómo cambia el volumen en el tiempo. Esta es la pregunta. Entonces nosotros vamos a utilizar la regla de la cadena para poder responder a esa pregunta. Entonces tenemos PV igual a NRT. Reemplacemos lo que conocemos. Entonces PV igual a N. Entonces no cometamos el error de reemplazar todas las variables de una y nos quedan unas constantes ahí y la derivada a cero. No. Primero reemplacemos lo que sí va a ser constante durante todo el procedimiento de calentamiento. Entonces la masa va a ser constante. ¿Sí? Entonces esa masa nos dio en moles 0.483. Entonces 0.483. No voy a colocar las unidades porque ya por lo menos hicimos el acuerdo de colocarlas todas bien. Entonces van a coincidir. La constante es 0.082. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por la temperatura. Si hacemos las operaciones, nos daría que eso es 0.0396 por T. ¿Sí? Y de ahí vamos a despejar pues V, porque necesitamos el dB de T. Entonces despejamos V y nos queda que V es 0.0396 T sobre P. Entonces esa va a ser mi función. Es pues, relativamente corta, es sencilla de manejar. Y la regla de la cadena, invocando la regla de la cadena, estaríamos en la siguiente situación. Entonces necesitamos el dB de T. ¿Sí? Es igual a derivada de V respecto a la temperatura por el dt de T más el dB de P por el dP de T. Esa es nuestra regla de la cadena y si ustedes verifican, nosotros contamos con, podemos calcular estas dos con la ecuación. ¿Sí? Y este dato me lo están dando y este dato me lo están dando y este es el dato que me piden. Entonces nos quedaría derivada parcial de B respecto de T. Entonces funciona como si todo eso fuera una constante, 0.0396 sobre P, coma el dB de P sería menos 0. O sea, es como 1 sobre P, o sea, sería menos 1 sobre P cuadrado menos 0.0396 T sobre P cuadrado. Ahora reemplazamos
Entonces esas variaciones las vamos a analizar justo en el momento en que la presión es de 6 y estamos hablando de los 300 Kelvin. Entonces reemplazamos, nos quedaría dB, entonces derivada total del volumen respecto del tiempo, o sea la tasa de variación, sería dB dt, que nos dio 0.0396 P por el dt más, bueno, quedaría menos al reemplazar 0.0396 T sobre P cuadrado por el dp dt. Reemplazando, entonces en el instante que nos piden sería 0.0396 sobre P, entonces la presión es de ¿cuántas atmósferas? 6 atmósferas. 6 atmósferas. La variación de la temperatura era de 3 Kelvin por minuto, esto era por 3, menos 0.0396. La temperatura en ese instante eran 300. ¿Sí? La presión, vimos 6 atmósferas, y el dp dt era de menos 0.1. Sí, tener cuidado con eso de las cifras, ¿no? Porque el menos es porque estábamos diciendo que decrece. Entonces dB dt es la primera parte, nos da 0.019 es la mitad de esto, menos por menos da más, 0.033. Aquí nosotros tenemos un resultado de un dB dt igual a 0.0529, y las unidades son las del volumen sobre el tiempo, o sea, el volumen estamos trabajando en litros y el tiempo en minutos. Recuerden que eso depende de las conversiones que nosotros hicimos, de la constante que escogimos y de todas esas cosas. Y eso es un ejemplo de ejercicios que se hacen por regla de la cadena, ¿sí? Acá no tenemos la opción de reemplazar todo, que todo me quede en función del tiempo, ¿sí? Porque no teníamos una fórmula para la temperatura en función del tiempo, ni la presión en función del tiempo.